Gracias al festival JFF Plus Independent Cinema 2023 he podido ver varios estrenos de Japón. Por ejemplo, A Muse Never Drowns, Las musas no se ahogan, sobre una colegiala que se cae al agua y una compañera le pinta una instantánea al óleo donde sale fea. Una de las colegialas de ese drama protagoniza otra de las películas del festival, Lonely Glory, el segundo filme de Keitaro Sakon. En 2019 Sakon trabajó como guionista y ayudante de dirección en Watashi wa Hikari o Nigiteiru. Trata de una chica de pueblo que pierde a sus padres, así que vive con su abuela, pero ingresan a su abuela, así que se muda a la capital y por fin encuentra la felicidad trabajando en unos baños públicos. Y luego se entera de que los quieren demoler. Me imagino que Watashi wa Hikari o Nigiteiru debe significar maldita gentrificación. Aunque no he visto esa película de 2019, me da la impresión de que Keitaro Sakon hizo un trabajo de guión más complejo todavía con la peli que hoy nos ocupa, ya que lo que mueve la trama en su debut como director no es la sucesión de infortunios externos, sino las decisiones de la propia protagonista. Lonely Glory empieza con Haruka, una joven que se ha abierto camino en una empresa a base de criticar con fiereza a sus subordinados. Le agarra tanto gusto que acaba reuniendo una colección de quejas por acoso laboral y es despedida. Pero como todavía tiene el gusanillo de echar a la gente de donde sea, va y dice a sus hermanos: oye, que ya que se han muerto nuestros padres, vamos a vender la casa. Y se tiene que fastidiar el hermano mayor y trabajar en una granja, se tiene que fastidiar la hermana que estaba tan contenta en la tienda y se tiene que fastidiar el hermano pequeño que llevaba años sin trabajar ni estudiar porque le cuesta mucho relacionarse. Por no hablar de la señora que vive a la vuelta de la esquina. La pobre se va a quedar sin tienda porque Haruka es adicta a avanzar la historia. Lonely Glory es el título inglés de Watashi no miteiru sekai ga subete, que significa algo como quiero ver el mundo entero. Entiendo que le hayan cambiado el título porque más que ver el mundo entero parece que la protagonista quiere que su familia se disperse por todo el mundo. Los hermanos hacen cambios bruscos en su vida, a algunos les provoca serios problemas y saltan los reproches. Haruka tendrá que aprender sobre las malas consecuencias de una buena intención. Por ejemplo, descubrirá lo dura que es la vida agrícola después de sustituir a su hermano mayor en la granja. Pero esto es solo el ejemplo más amable. De la caracterización de personajes, si bien está justificado, me desagrada cómo el hermano mayor no para de lanzar pullas al pequeño. A lo mejor el joven hubiera tenido más iniciativa sin una figura castradora. Con esto se produce un contraste con Haruka. ¿Acaso hace más daño quien llama inútil a un hermano o quien llama inútil a un empleado? Por su parte, la hermana de Haruka es su opuesto. Se divorció y regresó a la casa al mismo tiempo que Haruka se marchó. Son dos personajes que no deberían coincidir en el mismo relato. Ella se niega a vivir con el hombre que ama, Tsukasa, y ya nunca ve a su hija, Mami. Sin embargo, gracias a Haruka, al final la mami de Mami vivirá con Tsukasa en su casa. En algunos casos Haruka recibe agradecimientos por haber destruido la Torre de Babel, en otros casos insultos y en otros casos, los más interesantes, recibirá el desprecio de aquel cuya vida más mejoró. Lonely Glory de 2022 es un drama sutil que permite al espectador formarse sus propias ideas y revisitar esta historia con una perspectiva distinta cada vez.